Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes, muy buenas noches. Gracias por continuar en sintonía del programa Nicaragua Empresaria, el programa de difusión televisiva del Consejo Superior de la empresa privada COSEP. Esta noche hablaremos de un tema muy importante, la reciente aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México. Y hablaremos también del TLC con Nicaragua. Nos acompañan esta noche Fernando Escudero, encargado de negocios de la Embajada de México en nuestro país, Rodrigo Melendres, quien es director de Asuntos Económicos y Comerciales también de la Embajada de México, y el licenciado Cristian Martínez, director de Aplicaciones y Acuerdos Comerciales del Ministerio de Industria y Comercio, MIFIC. A los tres la más cordial bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Nicaragua acaba de ratificar en la Asamblea Nacional con una bastante aprobación de consenso, más de 88 votos a favor, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y México. Para ustedes, los encargados de negociar estos acuerdos, ¿cuál es la trascendencia del mismo? Bueno, este Tratado de Libre Comercio es muy importante porque representa la convergencia de 3 tratados de libre comercio que ya teníamos nosotros con estos 5 países de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Entonces se creó un único instrumento que ya fue aprobado, como usted bien lo mencionó, por la Asamblea Nacional la semana pasada, y pues que va a representar muchas ventajas para los 5 países involucrados, incluyendo a Nicaragua, que podemos ahondar en ellas. Ahora, este acuerdo global, le diría yo, ¿invalida el acuerdo único con Nicaragua? No lo invalida, lo sustituye. Es decir, tan pronto entre en vigencia este acuerdo, que necesita lo decrete el presidente de la República, Daniel Ortega, ya va a sustituir al otro acuerdo que tenemos en vigor desde julio del 1998. ¿Usted quería agregar algo al respecto? No, simplemente coincido con el licenciado Escudero. De alguna manera no lo invalida, sino que al final de cuentas acaba ampliando el margen de acción para puesto que para mediados de este año ya estaba prácticamente completado el calendario el de primer acuerdo del acuerdo anterior. O el acuerdo bilateral. Así es. Ahora, ¿qué pasa con las barreras arancelarias que existieron? Ya esto es global, se negoció dentro de lo mismo. Entiendo que los diputados en la Asamblea Nacional de Nicaragua quedaron bastante satisfechos de cómo fue aprobado el tratado. Sí, de hecho fue aprobado por unanimidad. Tuvieron varios eventos en los cuales la Embajada y el MIFIC de aquí de Nicaragua estuvieron presentes, coadyuvando, aportando elementos para que estuvieran los representantes nicaragüenses enterados de la trascendencia de este tratado y sí están muy satisfechos, tengo entendido. ¿Y el balance comercial en este momento en Centroamérica y México cuál es? En términos globales, hacia Centroamérica, el comercio es superior a 5,000 millones de dólares. Es ciertamente superavitario para México, pero precisamente creemos que este Tratado de Libre Comercio ayudará a emparejar esa brecha, siempre reconociendo las asimetrías de las economías, tanto de México de manera individual, como dentro del margen, dentro del ámbito de la propia zona comercial que se conforma, pero obviamente servirá para de algún modo remontar y hacer que crezca el comercio entre la región y hacia el propio México. ¿Esa es la tendencia que ustedes se esperaría con este tratado? Sí, y es la tendencia que se ha seguido desde el momento en que se suscribió el instrumento bilateral. Por decir algo, a manera de ejemplo, mientras el comercio, las exportaciones de México hacia Nicaragua crecieron alrededor de 4 veces, de Nicaragua hacia México crecieron más de 9 veces. Es decir, esa es la tendencia. Aquí también es importante señalar que estamos hablando de que se conforma una zona comercial de más de 150 millones de personas donde por necesidad se amplían las oportunidades para todos los países que forman parte de los 6 socios. ¿Cómo lo valora el Ministerio de Industria, Fomento y Comercio? Bueno, en primer lugar, quisiera agregar algunos elementos adicionales al hecho de que haya sido aprobado por unanimidad, y es el hecho de que Nicaragua es el primer país en Centroamérica que aprueba el tratado.
que hubo un trabajo muy cercano con la Asamblea Nacional en esta discusión y el apoyo también de la Embajada de México en todo el proceso. En términos generales, para Nicaragua, digamos, la negociación de este acuerdo con México era un tema de bastante importancia, pero no tanto por los beneficios arancelarios, porque como decía Rodrigo, ya digamos, los calendarios de grabación estaban prácticamente ya, habían cumplido sus plazos. Entonces, si tomamos en consideración que el 1 de julio del 2012 ya, digamos, todos los plazos que se habían establecido en el acuerdo original de 1998 ya iban a llegar a cero. Entonces, es muy pronto ya, digamos, ya pronto vamos a estar en libre comercio totalmente con México, pero sí buscábamos elementos muy importantes como la acumulación regional, que no existía en ninguno de los acuerdos anteriores. No teníamos, digamos, ese beneficio que sí tenemos en otros tratados. Buscábamos aclarar alguna normativa que cuando fue negociado todavía no, digamos, no había mucha claridad en el marco internacional cómo se aplicaría. Tema específico, las subvenciones, digamos, que aplica a Nicaragua en materia de zona franca. Toda esa normativa, digamos, era incluso pre-OMC cuando fue negociada. Y modernizar esa normativa para nosotros era importante. Una de las presentaciones muy interesantes que tuvimos en la comisión de producción fue el tema de los textiles. Digamos, cómo esta claridad en la normativa, cómo las flexibilidades que el nuevo acuerdo va a tener en materia de acumulación y de la posibilidad de utilizar materias primas, digamos, fuera de la región, va a incentivar esas exportaciones. Entonces sí lo consideramos como un esfuerzo positivo y esperamos que esto vaya a ayudar, ¿verdad?, a que mejoren las cifras de comercio hacia México. ¿Usted quería agregar algo a lo que decía el funcionario del MIFIC? Sí, claro. Únicamente también puntualizar que en parte se explica la unanimidad en la aprobación del tratado, no solamente en Nicaragua, sino en México, porque previamente, antes de llevarlo al foro político, se negoció con los sectores productivos de cada uno de los países, incluso y con los sectores empresariales. A finales del año pasado, el 5 de diciembre, en el marco de la cumbre de Tuxtla, en la reunión que se celebró en la ciudad de Mérida, Yucatán, se organizó un foro paralelo para que los empresarios, las comunidades empresariales, tuvieran la oportunidad de dialogar con los ministros que lo suscribieron, con los mandatarios de cada uno de los países e intercambiar puntos de vista sobre la importancia del instrumento. Es decir, que este tratado, en el caso particular de Nicaragua, se logró con el mayor consenso de todos los sectores. Si pudiera agregar ahí, digamos, este es un tratado que fue consultado con bastante, digamos, profundidad con los sectores que estaban involucrados en el proceso de convergencia. Y a eso me gustaría que quedara claro porque la negociación ya estaba dada, digamos, los aranceles ya estaban negociados en cierta medida. Nicaragua no necesitó de renegociar aranceles, pero sí hubieron sectores muy particulares de la parte empresarial que querían, digamos, ser parte de la negociación, conocer la normativa, ver cómo se iba a modernizar y esos sectores que todavía, digamos, tenían algo que ver en la negociación participaron con nosotros. Ahora, nuestro proceso de consulta es un proceso bastante abierto y de hecho comienza con una comunicación abierta a todos los sectores que quieran, digamos, participar o que quieran pronunciarse sobre un tema específico. Claro, ¿verdad?, con las limitantes que tenía esto, que no era una negociación típica. O sea, no había un intercambio de aranceles, no había un intercambio de intereses en productos. Era una negociación, menos que una negociación, incluso una renegociación hasta cierto punto, pero el objetivo final era encontrar las mejores prácticas que existían en los tres tratados, unificarlas, encontrar la mejor normativa, aprender del resto de países centroamericanos qué tipo de experiencias habían tenido con México y sobre la base de eso construir un nuevo texto que nos beneficiara a todos los países con la región. Entonces sí hubo una consulta abierta, todos los sectores tuvieron la oportunidad de pronunciarse. Al final tuvimos 4 o 5 sectores que se acercaron a nosotros. Puedo mencionarles, por ejemplo, Arnecom, la Anitex, la Asociación Nicaragüense de Textileros. También hubieron comunicaciones de los sectores lácteos, digamos, sobre ciertos temas, porque hubo como la impresión en algún momento que se iban a renegociar las normativas o los aranceles.
pero sí fue un proceso abierto y eso, digamos, se demostró el día que llegamos a la asamblea, a la discusión con la comisión, de que todos los sectores que estaban ahí presentes tenían conocimiento de las negociaciones y cuáles eran los resultados de la misma. Eso ha apoyado mucho, digamos, el proceso de aprobación. Ahora, usted decía algo muy importante, Nicaragua es el primer país que da este paso en Centroamérica. Eso es beneficioso desde cualquier parte comercial para Nicaragua. Así es, de hecho, Nicaragua ha sido uno de los países que ha impulsado mucho este proceso. De hecho, el proceso comenzó en Managua, en 2009, y desde su lanzamiento lo hemos impulsado mucho porque existe. Yo no sé si en algún momento ha visto las declaraciones del presidente del COSEP, don José Adán Aguirre, con respecto a, digamos, la necesidad de que Nicaragua renovara o modernizara este tratado y también de que relancemos esa relación comercial con México. Porque se nos ha quedado, digamos, todavía, a pesar de que el comercio ha crecido, esa relación se ha venido quedando en el camino. Creemos que el tratado todavía puede dar más de lo que está dando actualmente y esta es una oportunidad para hacerlo. Ok, usted decía podemos explotar más este tratado, ¿verdad? ¿Los nicaragüenses estamos preparados para eso? Bueno, si vemos cómo estamos aprovechando otros mercados, incluso más complicados, porque estamos exportando a Taiwán, las exportaciones hacia la Unión Europea se están dinamizando solo con el hecho de haber terminado las negociaciones. Tenemos mercados mucho más complicados, digamos, en términos de requisitos, que estamos llegando a ellos y que estamos siendo exitosos. Como Rusia. Entonces, Rusia es un ejemplo. Y entonces, si tenemos capacidad de llegar a esos mercados, estos mercados que están mucho más cercanos, obviamente estamos en el mismo continente, hablamos el mismo idioma, tenemos que aprovecharlos mejor. Entonces, la potencialidad existe, en Nicaragua lo ha demostrado, los productores nicaragüenses lo han demostrado. Lo que tenemos que hacer es volver a enfocar, digamos, a estos mercados y alcanzarlos efectivamente. Y para los mexicanos, el mercado centroamericano, aunque es deficitario, decía usted, o no se supera pues las expectativas, la gran capacidad que tiene México productiva, sí es un mercado importante. Bueno, para nosotros es superavitario, es decir, vendemos mucho más de lo que compramos de Centroamérica, pero es importante, por supuesto, por varias razones. Ya les comentaba el licenciado Martínez, por la afinidad cultural y de costumbres que tenemos de consumo. Pues pertenecemos a la misma región. México está muy comprometido con nuestro latinoamericanismo y Centroamérica sentimos que es nuestra región, entonces por supuesto que es importante, aunque el intercambio comercial, como decía el licenciado Melendres, supera apenas los 5,000 millones de dólares de un universo de 700,000 millones de dólares que es el comercio exterior de México, es muy pequeño, un poquito abajo del 1%, pero va creciendo. Y gracias a estos tratados de libre comercio está creciendo para Nicaragua más de 1000%, para nosotros más de 400%. Entonces, y esa es la finalidad de los tratados de libre comercio, que se aprovechen. Nosotros como gobierno, nuestra función es hacer y crear escenarios, mecanismos, tratados para que los empresarios, que son los que hacen los negocios, los aprovechen. Y en esto es importante que haya labor de difusión, como se ha estado llevando a cabo aquí, tanto por autoridades nicaragüenses como por la embajada. Hemos organizado varios seminarios en el último semestre y creemos que los empresarios nicaragüenses se están enterando del Tratado de Libre Comercio y que lo van a aprovechar porque este nuevo Tratado de Libre Comercio único tiene prácticamente más cuestiones positivas para Nicaragua de las que ya tenía con el anterior tratado. Y las expectativas de México es que en cuánto tiempo quieren hacer crecer la balanza comercial, crecerla, es decir, que ustedes nos vendan a nosotros más productos. ¿Estamos también nosotros preparados para absorber ese mercado? Bueno, de hecho, ya México le vende más productos a Centroamérica y a Nicaragua de los que le compra. Como decía hace un momento, otra de las ventajas de este tratado es que va a ayudar a que empresas que todavía no entran en ese juego, las MIPYMES, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, que todavía no entran en este juego del comercio con México, puedan acceder a él. Otra de las ventajas de este instrumento es que reduce los costos de transacción y por lo tanto le hace más
hace más competitivas a las empresas que no tienen quizás todos los recursos disponibles para poder aventurarse a comerciar con México. Competir como están las grandes empresas en este momento. Así es. Ahí sería bueno, tal vez si me disculpan, agregar algo, y es que muchas veces en esta balanza que queremos ver comercial de cuánto nos exportan y cuánto exportamos, dejamos de un lado el tema de las inversiones. Es un tema que surgió en la discusión con la Comisión, y el hecho de que este tratado ayudaba a traer una cantidad increíble de nuevas inversiones, que es efecto directo del tratado, ¿verdad? Y que debe ser contabilizado también contra esa balanza. Entonces, este tipo de instrumentos, a pesar de que siempre hemos dicho en el MIFIC que estos no son, digamos, no son lo que van a cambiar completamente, no, el día de mañana no vamos a comenzar a exportar 1.000, 2.000 millones solo a México, pero sí contribuyen de manera significativa a mejorar la situación competitiva de Nicaragua en los mercados internacionales. Entonces, esos datos tenemos que tenerlos siempre en cuenta. Digamos, la inversión mexicana es muy importante y comparada con la inversión de muchos otros países, está muy por encima del resto de países también. Definitivamente, y vamos a abordar después de unos importantes mensajes el tema de las inversiones y recordar que México a veces, o debemos de considerarlo como un hermano mayor de los centroamericanos. México, o mejor dicho Centroamérica y particularmente Nicaragua, estamos muy influenciados de las telenovelas, las comunicaciones, muchos productos mexicanos, la comida nicaragüense a base de maíz, tenemos una gran similitud con México, la música, el tequila y otras cosas que abordaremos después de estos importantes mensajes. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.